para este sexto Congreso de Infraestructura Hospitalaria. La conferencia que les anuncié de humedad, salud y aire acondicionado va a estar a cargo de Wallen Hernández. El ingeniero Hernández es ingeniero mecánico y máster en administración de empresas, con amplia experiencia en el desarrollo de negocios y dirección de proyectos de aire acondicionado. Tiene más de 12 años en el ámbito hospitalario y incorporado al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Wallen, bienvenido. Por 30 minutos te escuchamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues a ver, aquí no veo nada, pero buenísimo. Muchas gracias a todos por la atención y al equipo técnico por la invitación que me hizo. Ahí, cuando me conversaron de que si quería dar una charla aquí después de la conversación, me puse a pensar e investigar un poco sobre qué tema tratar. Y de cuando uno viene desarrollando sistemas de aire acondicionado como tal, creo que la parte que siempre queda sin resolver o sin entender adecuadamente es la parte de la humedad como tal. Entonces, investigando un poco, me encuentro un documento que publicó la SRAE en el 2020, 2022, no me acuerdo, que lo llaman así: humedad, salud y aire acondicionado. Entonces, lo tomo como fuente de inspiración y lo quiero enfocar un poco a nuestra realidad, a donde estamos ubicados actualmente. Pues a los que nos visitan de afuera, bienvenidos a Costa Rica, es un placer tenerlos por acá. Y adicionalmente, tomo esta imagen y les cuento que estamos ubicados en la latitud 10, zona totalmente, en la parte roja es la parte más caliente del mundo. Entonces estamos ahí metidos en esa específica zona, lo que nos da muchas cosas bellas. Tenemos muy buenos paisajes, tenemos buenas playas, tenemos muy buenas montañas, pero por lo cual también tenemos una alta humedad y alta temperatura. Con lo cual, de los que vivimos acá, estamos acostumbrados y lo vemos día a día. Pero cuando ya empezamos a trabajar con sistemas de aire acondicionado, empezamos a tener algún cierto problema, algún cierto choque y debemos de entender un poquito eso. Entonces esa es la tarea que quiero darnos ahorita, tal vez resumido, tratar de hacerlo muy básico, muy entendible, creo que para todos, porque a veces se nos queda por ahí y me parece de suma importancia tenerlo por ahí. Este informe, perdón, nos habla de que al final, esta investigación que hace la RAE, que dice que Estados Unidos, para finales de los 90, más del 85% de los edificios federales en Estados Unidos tenían problemas de humedad. Tenían internamente problemas de humedad, de alta humedad como tal. Y para el 2016, después de las mejoras que se van haciendo y se van implementando, se logra reducir un 45%. Entonces, aún así, veamos que todos estos edificios muy probablemente van a estar acondicionados por medio de sistemas de climatización. Después la NAIC, que es la sociedad, digamos que entendido, la Asociación de Aseguradoras en Estados Unidos, reporta que para el 2007 el 84% de los reclamos que reciben en la parte de la construcción se debe a problemas de humedad dentro de los edificios como tal. Entonces son cifras que no pude lograr encontrar algo como para Costa Rica, pero las tomo como referencia porque son alarmantes, se asustan. Cuando yo leo esto, la verdad se me paran los pelos un poco ahí, porque es donde uno está y ha estado durante muchos años, entonces me parece una alarma que debemos de entender y debemos de conversar. Entonces, ¿qué es el aire? Al final de cuentas, eso es lo que venimos a ver. El aire, bueno, es un montón de cosas y aquí hay médicos especialistas en todo, pero desde el punto de vista de un ingeniero mecánico que trabaja en aire acondicionado, el aire lo resumo en dos cosas, que es un volumen de aire seco con una mezcla de vapor de agua. Eso es, para nosotros que trabajamos en este ámbito, lo que nos interesa administrar y controlar. Entonces, desde el punto de vista, también tiene otros componentes, qué es lo que es, pero esto es la parte que nos interesa analizar, y es la porción de vapor de agua como tal, que con el tiempo lo hemos logrado entender o lo hemos visto y lo vamos a ver acá,
más adelante relacionarlo con un tema de control, de término denominado humedad relativa, que ahorita lo vamos a analizar y lo quiero desmenuzarlo para que logramos entenderlo. Tomamos como base la CBE, que es una parte, un centro de estudios de la Universidad de Berkeley, que se ha dedicado a recolectar datos climáticos alrededor del mundo. Entonces tomo información de ahí y aquí nos grafica de una manera muy bonita. Vamos a ver cómo está funcionando. Bueno, en la gráfica de arriba lo que me representa son los datos climáticos de enero a diciembre de Costa Rica, promedio de los últimos 20 años, si no me equivoco. Y nos dice que para San José, la estación meteorológica, propiamente nos van a disculpar los de la Juela, este es el aeropuerto internacional Juan Santa María, que hay una estación meteorológica. Entonces nos reporta que las temperaturas promedio de la zona rondan entre los 15 y los 25 grados de humedad, de temperatura de bulbo seco. Temperatura de bulbo seco es la temperatura que medimos con un termómetro común y corriente y la estamos censando en este momento. Por ahí hay dos zonas grises que tal vez no se notan mucho, que son las de arriba, que es la zona de confort o la zona de climatización, que el mismo RAE en el estándar 55 ha denominado y ha zonificado, y que dice que la zona adaptativa de confort para estas condiciones van a rondar entre los 20 y 26 grados Celsius. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que para las personas que habitamos en el Valle Central de Costa Rica, nuestro confort va a estar ubicado entre este rango, entre los 20 y los 26 grados Celsius. Por lo cual, mientras nos movamos ahí, vamos a estar, todas las personas vamos a tener una zona de confort completamente diferente porque va a depender de nuestra condición física, de nuestro metabolismo, de cómo estemos vestidos, de la actividad que estemos haciendo, etcétera, etcétera. Pero por ahí vamos a andar. Ok, ¿qué nos afecta? Adicionalmente a esto, la gráfica que está por abajo. Como les decía, podemos decir alta humedad y alta temperatura. Tal vez la zona central no es tanta alta temperatura porque podemos estar acostumbrados a ella. Pero veamos que nuestra zona de verano, fácilmente, la zona, en la época seca, que definimos entre enero y marzo, tenemos humedades relativas promedio del 70% para arriba. O sea, nuestro contenido de humedad que puede estar en el ambiente en ese momento es muchísimo más alto que cualquier condición que podamos tomar. Entonces, es como decir un llamado así, vivimos en un lugar del trópico con una alta humedad. Para lo cual, cuando queremos controlarla o queremos administrarla dentro de un recinto cerrado por medio de un sistema de climatización, tenemos que saber controlarla. Esto es Valle Central. Analicemos una zona más compleja, por ejemplo, la zona sur. Tomamos como estación meteorológica que está cercana ahí, me apareció Parrita. Parrita, vea que las condiciones climáticas andan muchísimo más altas que lo que es Valle Central. Aquí hablábamos de temperaturas máximas de 25, siempre tenemos a veces un poquito más, un poquito menos, pero los datos históricos nos hablan de que ahí andan de 28 grados Celsius hacia arriba o en promedio. Por lo cual tenemos una incidencia mayor de temperatura, el rango de confort, la zona de confort se nos amplía mucho más entre 23 y los mismos 28 grados Celsius, pero la humedad relativa para esa zona, Pacífico, donde hay lugares hermosos para ir a conocer, nos habla que el promedio de humedad relativa anda del 85% para arriba. Entonces, esa es la base, el fundamento que queremos tomar como referencia. Luego hemos adaptado de una manera tal vez informal, pero de una buena manera de ingeniería, cierta normativa que nos permite regular el rango por donde debemos de andar caminando, ¿verdad? Como normativa lo que nos da es una guía por donde caminar. Entonces, cuando la traemos a nuestro país, me parece que importante es que debemos de conocer de dónde viene y hacia dónde viene, ¿verdad? Por lo cual, debemos de entender que si yo estoy pensando en una zona más al norte o una zona más al sur,
debemos de saber que estamos trasladándonos a estas condiciones ambientales como tal. Por lo cual, tenemos que empezar a trabajar para que lograr los objetivos, acercarnos a los objetivos, a la normativa que estamos tomando como referencia. Metiéndonos un poquito en la parte de salud, veo en el mismo informe, vemos esta primera gráfica, este primer juego de columnas, y nos dicen que ante la presencia de cualquier indicativo de humedad o de moho como tal, que ya digamos, la primera etapa es alta humedad y después esa humedad se va concentrando en contaminación, nos dice que cualquier indicador con solamente tener ese olor o alta humedad, se nos incrementa un 30% la posibilidad de padecer de asma, un 110% la rinitis y un 50% la rinitis alérgica y un 70% la rinoconjuntivitis como tal. Esos son, digamos, yo sin ser médico ni nada por el estilo, entiendo que son las enfermedades más asociadas a temas alérgicos como tal. Por lo cual, eso es ante cualquier indicador. Después empezamos en una serie de etapas que nos dice, ante la presencia de olor a moho, se nos presenta un 70% de posibilidades de incremento, o sea, un 70% de incremento de posibilidades de padecer esos padecimientos, o un 120% o un 90%. Estoy tomando como base el 1, ¿verdad? Por eso estoy haciendo la diferencia de crecimiento, que es como tal, por eso es desde el 1.7 al 70%. Ante el moho visible, podemos tener incrementos, hay una leve reducción como tal porque ya es una presencia que está en superficie, no está en el ambiente como tal. Entonces, básicamente aquí lo que queremos ilustrar, o lo que se quiere ilustrar, o lo que el estudio trata de ilustrar con esta información, es que por más que fuera el caso, aunque tengamos un leve rastro de descontrol en la humedad, que después se puede convertir en moho, tenemos altos índices de incidencia o altos índices de padecimientos asociados a la alergia. Entonces ahí es donde nosotros, como diseñadores o ejecutores de proyectos en aire acondicionado, tenemos que darnos a la tarea para que podamos controlar esas condiciones de temperatura y humedad dentro de nuestra realidad costarricense como tal. Voy a enseñarles algo muy aburrido, pero es ingeniería mecánica. Esto es una carta psicométrica. Básicamente es una gráfica donde se muestra cómo se comporta el aire que hablamos anteriormente, o sea, el aire con todos sus componentes, ante variaciones de temperatura y de la humedad como tal. Básicamente tengo en el eje horizontal temperatura bulbo seco, temperatura normal que medimos. En el eje vertical tengo lo denominado como contenido de humedad, que es lo que realmente nosotros medimos para dimensionar sistemas de aire acondicionado. Estas curvas que se me van viendo es la humedad relativa, que es la que normalmente se mide como tal. Pero desde el punto de vista psicométrico, a mí lo que me importa controlar y administrar es el contenido de humedad que está en el aire como tal. Hay otros elementos, ahí está la entalpía, que es la cantidad de energía que está en una masa de aire, etcétera, etcétera. Pero vamos a enfocarnos en esos tres valores que tal vez es lo que nos interesa. Entonces, si yo tengo un punto que es una temperatura, no sé, que está ahí 30 grados Celsius, por decirlo así, si yo subo ese punto, lo que estoy haciendo es aumentando la cantidad de humedad que tiene esa masa, ese volumen de aire. Si lo disminuyo, o sea, si lo bajo, lo que estoy haciendo es reduciendo la cantidad de humedad. Eso es cuánto vapor de agua hay en la masa de aire que está. Entonces yo puedo decir, dentro de este recinto, tengo un contenido de humedad. ¿Y cuándo lo relaciono a esa humedad relativa? Cuando digo, ese contenido, esa masa de vapor de agua que está en el ambiente, está a cierta temperatura, inmediatamente digo es la humedad relativa de tanto por ciento, como tal. Si yo me muevo hacia la izquierda,
de la izquierda mía, para acá, lo que estoy haciendo es enfriando el aire, y si me muevo hacia la derecha de ustedes, lo que estoy haciendo es calentando el aire. Básicamente como principios. Entonces, esos son los dos movimientos que me van a interesar cuando estoy dimensionando y cuando quiero administrar o controlar las condiciones ambientales dentro de un espacio. Como vimos anteriormente, tengo un punto, esta es una temperatura promedio o lo que llamamos una temperatura de diseño para San José, Costa Rica. Es alrededor de 28 grados Celsius con 70% de humedad relativa. Esa temperatura o esa condición ambiental que yo la puedo medir con un equipo común y corriente me está indicando que yo tengo un valor X de contenido de humedad. Si yo ese punto lo muevo hacia mi izquierda, hacia aquel lado, voy a tener la misma cantidad de humedad, o sea, la misma cantidad de vapor de agua en el espacio, pero más caliente. Eso significa que al calentar yo el aire, calentar la masa de aire, el vapor de agua se me está expandiendo, se me está separando. Entonces ahí es donde entra, al efecto de yo separar la masa de aire, lo que estoy haciendo es relativamente bajando la humedad. Es relativo en base a la condición. Pero la cantidad de vapor de agua siempre es la misma como tal. Y si la traigo hacia mí, la acerco a la curva, a esta primera curva que está aquí, que es un 100% de humedad relativa, significa que ya hay precipitación del vapor de agua. El vapor de agua está tan junto que está 100% tomando la masa de aire que tiene, por lo cual hay precipitación. Y ahí es cuando uno dice, empezó a llover. Y hay casos, y todos conocemos casos en sistemas de aire acondicionado, que vemos paredes condensando, paredes llenas de agua, pisos llenos de agua, y hay situaciones que se nos han dado por esa condición. Entonces, tenemos una condición climática exterior de aire. Tengo una masa de aire en el exterior. Luego, yo quiero decir, dentro de mi recinto, aquí donde estoy, quiero tener un confortable 20 grados Celsius con 55% de humedad relativa. Entonces, eso me dice que yo voy a considerar este punto verde, como mi condición de diseño interno. Son las condiciones que una normativa me está pidiendo, que un requerimiento me está pidiendo, que un proceso me está solicitando. Entonces, yo marco ese punto como tal. Cuando yo voy a diseñar sistemas de aire acondicionado, tengo que meter otro factor dentro de muchas cosas, digamos, a los que me interesa ahorita es renovación de aire. Yo tengo que estar renovando constantemente el aire, la masa de aire que estoy aquí en el ambiente, para evitar contaminación. O sea, para evitar que todos los agentes que nosotros estamos con solo la respiración, ya estamos contaminando el aire, entonces tenemos que estar renovando constantemente. Entonces, yo lo que voy a decir es, como mi punto de control, mi condición de control, yo ocupo ingresar una condición de diseño a mi sistema de aire acondicionado. A ese sistema de aire acondicionado lo voy a llamar hoy como un equipo unidad evaporadora. Puede tener otros nombres y todo, pero simplifiquémoslo como una unidad evaporadora. Si viéramos, yo me traje aquí un puntero de forro, por si acaso. Si viéramos, yo tengo este difusor, por aquí está saliendo aire. Y muy probablemente por allá atrás, en algún lado del edificio, va a haber el retorno de aire. El aire sale por aquí y me retorna al espacio. Me acondiciona todo, me llena este volumen de aire y me va a retornar a un punto como tal. No me asusten, me están poniendo tiempo ahí. Cuando yo tengo esa condición, yo estoy suministrando una condición de aire X, la estoy retornando al punto que digamos que este es el retorno, y esto voy a controlar mi condición de temperatura aquí. Si yo logré que el aire cuando regresa al sistema de aire acondicionado, a mi retorno, esté a la condición de mi diseño, puedo asumir que el resto del espacio está bajo esa condición. Pero vamos a ver que no es así. Yo voy a poner una mezcla que es la cantidad de aire que viene afuera, la voy a mezclar con la cantidad de aire que está retornando y tengo un punto de mezcla, ese punto rojo. Esa es realmente la entrada
las condiciones de temperatura que me están entrando al espacio como tal. A partir de ahí yo voy a hacer un proceso de enfriamiento. El equipo de aire acondicionado, mi unidad evaporadora, lo que me hace es me enfría el aire, ¿verdad? Horizontal completamente. ¿Hasta qué condición? Hasta una condición que yo ocupo determinar. En ese momento, cuando esta condición de aire llegó al 100% de humedad relativa, que vemos esta curvita, es cuando yo empiezo a deshumidificar el aire. ¿Por qué? Porque la masa de aire, la cantidad de vapor de agua que estaba en el ambiente, lo comprimí tanto variándole su temperatura e inmediatamente se me empezó a precipitar. ¿Qué estoy haciendo? Estoy cambiando la cantidad de humedad que hay en el espacio, en esa masa de aire. Ahí es donde yo estoy deshumidificando como tal. Y entonces yo digo que esa condición de temperatura que está ahí en ese segundo punto rojo puede ser muy cercana a la temperatura que me sale el aire aquí. Entonces aquí yo puedo decir que me sale un aire sumamente frío, que perfectamente estamos hablando de 10 grados, de 7 a 12 grados Celsius, y empieza a llenarme el espacio y a ganar el calor que está en el espacio como tal. Finalmente se da un proceso de ganancia de calor y el aire viene desde el punto de suministro, desde este difusor, empieza a calentarse, a ganar todo el calor que está en el espacio y regresar al retorno. Entonces yo puedo decir que mi espacio, que mi zona está en estas condiciones, todo. Yo no puedo generalizar de que aquí está en 23 grados, porque si yo estoy más arriba ahorita, más cerca del difusor, muy probablemente mi temperatura va a ser más fría, levemente más fría que la temperatura de donde están ustedes sentados. Pero a nivel promedio, yo sí puedo decir que tengo una condición X de temperatura, cercana al requerido como tal. Veamos la condición de Parrita. La condición de Parrita es San José, punto adecuado, y Parrita tengo una condición de humedad relativa más alta y una temperatura exterior podría ser similar o más alta como tal. Eso simplemente lo que me está haciendo es, en este punto, lo que me está reflejando es, dentro de los cálculos, que requiero más cantidad de calor, ocupo más energía para lograr las condiciones como tal. Entonces, ¿cómo ocurre esto? ¿Cómo ocurre el crecimiento del moho? ¿Cómo ocurre el crecimiento de la humedad dentro del espacio? Vamos a tener una zona, digámosle. La zona es las condiciones de temperatura que me sale el aire desde el difusor hasta la condición de temperatura que me regresa al retorno como tal. Entonces, estas zonas son todas las condiciones posibles en las cuales está este espacio como tal. Nosotros lo vamos a sensibilizar muy probablemente al final, cercano a las condiciones de temperatura de diseño. O sea, cerca de esos 22 grados, perdón, era 20 grados con el 55% de humedad relativa, porque eso es la parte más baja del espacio como tal. Entonces, si yo tengo una masa de aire inmediatamente, yo abro la puerta del espacio y esa puerta da al exterior, por diferencia de temperatura, va a entrar o va a tratar de ingresar ese calor a mi espacio. ¿Y ese calor de dónde viene? A las condiciones del punto anaranjado, ¿verdad? Que están entrando a un espacio que tiene unas condiciones sumamente frías o condiciones controladas. ¿Y qué pasaba? Ese aire entra, ingresa, enfría inmediatamente. ¿Hasta qué punto? Hasta llegar al punto de condensación. Y ese va a seguir ganando frío o se va a seguir enfriando hasta llegar al punto. Si yo hago que el aire, que la masa de aire que ingresó llegue al 100% de humedad relativa, va a haber precipitación como tal. Entonces, no, ahorita. Entonces, ahí es donde se nos da la condensación. Es porque una masa de aire, una masa de calor no controlada, me ingresó sin permiso a mi espacio controlado y me provocó la condensación. Las superficies de las paredes van a estar en las condiciones de la zona, van a estar frías. ¿Por qué? Porque el sistema se ha encargado de eso. Una condición, ¿cómo lo podemos solucionar? De ahí, muy fácil.
variemos levemente la zona a las condiciones que nos permite o a las condiciones que nos conviene como tal. Por lo cual, vea, con solamente variar 2 grados la temperatura del espacio, de los 20 a los 22 grados aproximadamente, logro incrementar mi zona de confort, mi zona de control como tal. Y ahí estoy casi moviéndome de manera horizontal. ¿Por qué? Porque me estoy manteniendo del 55% de humedad relativa, incremento 2 grados, trato de mantener la humedad absoluta, el contenido de humedad dentro de mi espacio, logro disminuir mi humedad relativa, que es un efecto que nos va a dar la sensación de confort adecuadas. Y si ingresa una masa descontrolada, inmediatamente llega a una zona donde la puedo empezar a controlar. Entonces no me va a afectar. No me va a tocar el punto de la humedad, al punto de condensación o de rocío como tal. Entonces, básicamente, esos son los jueguitos que puede empezar uno a hacer cuando maneja sistemas de control. Hay otras herramientas, hay de recalentamiento y todo lo demás que podemos utilizar, pero digamos, eso es la idea que quisiera que nos lleváramos hoy y pudiéramos controlar. El anterior era, esto es San José, que pasa al punto de Parrita, si quiero estas mismas condiciones, ¿verdad? ¿Qué tan crítico puede ser eso? Se vuelve más incontrolable. Entonces tengamos ahí un poquito de cuidado y caracterización de las cosas. Rápidamente, para finalizar, ¿qué factores nos inciden? Bueno, primero, las infiltraciones en la envolvente. La envolvente son todos aquellos elementos con los cuales están construidos. Entonces, tenemos que hacer conciencia, cuidar los materiales que utilizamos y cómo hacemos los herramientas dentro de los espacios. Los excesos de apertura o descontrol de aperturas de puertas, ventanas, eso nos provoca ingreso de masas de humedad altas entre los espacios. La utilización inadecuada de condiciones de operación, que hay gente que cree que 16 grados, que para ellos 16 grados eso es su zona de confort, lo puede ser, sí, pero hay que tener ciertas condiciones específicas en esto. Y hacemos el mea culpa, que es de que sobredimensionamos los sistemas de aire acondicionado. Yo tengo equipos sobredimensionados, voy a tener problemas también de control de temperatura y de humedad como tal. Finalmente, ¿qué tenemos en cuenta? Mantengamos los espacios cerrados, utilicemos elementos constructivos que nos aseguren la hermeticidad de los envolventes. Como tal, utilicemos temperaturas muy adecuadas y de ahí seguimos con la parte de dimensionamiento y utilización natural, ventilación natural de ciertos espacios que nos los permitan. Yo creo que es una de las fuentes. Van a decir, este que vende aire acondicionado ahora dice que no use aire acondicionado. A veces es mejor analizarlo desde el punto de vista ecológico y todo lo demás, entonces también es una opción viable que se puede utilizar. Ahí les dejo mi contacto, en lo que les pueda servir con todo gusto. Es un placer poder compartir este ratito con ustedes y que disfruten este seminario que siempre son tremendos y buenísimos para el aprendizaje y compartir entre todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Colin. Muchas gracias. Muy amable.